te propongo hacer un análisis del IBEX 35, el índice principal de la bolsa española. Y como de costumbre, vamos a hacerlo en temporalidad mensual para entender a gran escala dónde nos encontramos y si para este 2024 es recomendable o no invertir en renta variable en España. A comienzos de 2023 se produjo un hecho muy relevante para el IBEX porque logró romper la línea de tendencia bajista que vemos en el gráfico, la cual se había iniciado en los máximos que la bolsa española había registrado en 2007. Vemos que esta ruptura se produce con una gran vela alcista, con un alza mensual del 11,5%. Posteriormente, el comportamiento del IBEX a lo largo del 2023, desde el punto de vista del análisis técnico, fue impecable. En primer lugar, hizo un reconocimiento de la media móvil de 20, con una gran vela de recuperación en marzo. Luego se topó con la resistencia de la media de 200, que no logró romper durante el verano europeo, con un máximo que, como vemos, coincide milimétricamente con la media. Pero en octubre y noviembre, como te comentaba, hizo un pullback de reconocimiento de la zona y posteriormente, con un impulso al alza, quebró la media móvil de 200 meses. Si hacemos un cálculo rápido, 200 meses son más de 8 años. Esto quiere decir que el IBEX logró quebrar en pocos meses una línea de tendencia bajista de 16 años de duración y una media móvil de 8. Y además, como te acabo de mostrar, lo hizo con un movimiento técnico perfecto. Un reconocimiento de la anterior zona de resistencia que ahora pasa a ser una zona de soporte para pensar en objetivos alcistas. Y si queremos ser aún más precisos para confirmar la importancia que tiene para el IBEX haber logrado esta ruptura, tenemos que considerar que los 3 mínimos a lo largo de estos 16 años de tendencia bajista fueron 3 hechos muy relevantes tanto para el mundo como para la historia reciente de la propia España. El primer mínimo de la estructura bajista es del 2008 y corresponde a la crisis de las subprime, con todas las consecuencias financieras desatadas a lo largo de todos los países del mundo que conocemos. El segundo mínimo se produjo 4 años después, en junio del 2012, en medio de la crisis económica que atravesó España, denominada Gran Recesión. El mínimo se debe al anuncio del gobierno español del 9 de junio del 2012, según el cual solicitaban un rescate del sistema bancario español a la Unión Europea, a través del cual se inyectaron en el mercado entre 45 y 60 mil millones de euros. El tercero y último mínimo de esta tendencia bajista de 16 años es mucho más reciente y conocido por todos y corresponde a la pandemia de coronavirus en el 2020. Entonces, habiendo entendido y dimensionado la implicancia que tiene el hecho que estamos analizando, veamos ahora desde el punto de vista técnico qué podría ocurrir de ahora en más para el IBEX 35. Así como en tendencia bajista se marcan nuevos mínimos, ocurre lo contrario para la tendencia alcista. Se convalidan solamente cuando hay máximos crecientes y mínimos decrecientes. En primer lugar, podemos plantear un hipotético canal alcista de largo plazo, dentro del cual se podría estar moviendo el índice, que tiene que ser convalidado con otro contacto más para ser tomado como válido. Por eso te propongo considerarlo como hipotético. Y si vamos a la teoría del análisis técnico, tenemos que tomar uno de los máximos de la tendencia bajista, que se quebró para ser considerado como resistencia. Sería la zona de los 11.000 puntos, un número que históricamente para el IBEX fue muy relevante, con múltiples contactos como resistencia, inclusive, como podemos ver, desde la década de 1990. Esto implicaría una suba adicional para el IBEX del 5%. En caso de que el índice español logre superar esa zona de resistencia, tendrá a corta distancia otra zona muy relevante a lo largo de su historia, como lo son los 11.500 y los 12.000 puntos. Esta zona podría coincidir con el eventual techo del hipotético canal alcista que te acabo de plantear para el índice,
aunque representaría una suba adicional del 15%, que en lo inmediato es demasiado ambiciosa, pero proyectándola en varias velas mensuales a lo largo del 2024 podría especularse con alcanzar estos valores a finales de año. Otro indicio que podemos encontrar en los gráficos es que nos encontramos próximos a un cruce de las medias móviles al alza entre la media de 20 y la de 200. Recordemos que estamos en temporalidad mensual y esto legitima aún más cada señal que podamos encontrar en los gráficos. De todos modos, así como te comentaba que el canal alcista dentro del cual especulo que se está moviendo el IBEX es hipotético porque aún no ha sido confirmado, tampoco se ha producido el cruce de las medias, por lo cual también es hipotético y debemos estar atentos a que se produzca. Pensando en objetivos mucho más alejados en el tiempo y en valores, el IBEX podría alcanzar la zona de los 13.000 puntos, máximo que corresponde al año 2000 antes del desplome por las crisis de las .com, zona que al día de hoy se encuentra alejada más de un 20%, por lo cual aún es más improbable a corto plazo. Si el IBEX, en cambio, no confirmara todo esto que hablamos hasta ahora y te mencioné, y tuviera una baja, entonces, ¿qué valores deberíamos controlar? Aquí aplica el mismo criterio que te explicaba anteriormente. Cuando se produce un quiebre al alza, la resistencia, en la teoría, pasa a ser soporte. Y para el IBEX, en el orden, los soportes que tiene son la media móvil de 200, la de 20 y la línea de tendencia bajista de 2007, que quebró recientemente. Son 3 soportes, 2 indicadores y uno trazado por el análisis técnico, muy relevantes para el IBEX, que ya ha reconocido en múltiples ocasiones en el pasado. Si el escenario fuera grave y la baja prolongada, deberíamos entonces pensar en valores que coincidirían con el piso del canal alcista, aunque esto implicaría una baja de más del 22% según la aceleración con la cual se pudiera producir a lo largo del 2024. Algo que hoy no parece un escenario muy probable para el índice, aunque en el mundo bursátil, como siempre te digo, hay que tener en cuenta todos los escenarios. Si tuviéramos que enfrentar un escenario catastrófico, producto de algún hecho o cisne negro que no puede de ningún modo predecirse ni contemplarse con anticipación, podríamos especular con una baja del más del 30% para el índice y controlando el mínimo de esta tendencia alcista que estamos marcando dentro del canal, el cual corresponde a la zona de los 7.200 puntos. Mientras no descendamos de estos valores, la tendencia alcista aún puede considerarse válida. Si analizamos ahora el Banco Santander, uno de los activos de mayor correlación con el IBEX, con más del 78% de correlación en los movimientos, podemos ver que efectivamente hay una correspondencia con el índice. Una línea de tendencia bajista del 2007 que a lo largo del 2023 se logra quebrar y luego confirmar al alza, aunque en este caso vemos en el gráfico la media móvil de 200 meses aún no ha sido quebrada y hace aún de resistencia. Si vemos otro ejemplo, como el activo bancario BBVA, vemos que tiene un mismo comportamiento. Se encuentra dentro de una tendencia bajista del 2007, una ruptura al alza en 2023, con posterior pullback de reconocimiento y al igual que el IBEX, quiebre al alza de la media móvil de 200 meses, moviéndose dentro de un eventual hipotético canal alcista de largo plazo que podemos trazar para encuadrar el andar presente y futuro del activo, al igual de lo que ocurre con el IBEX. Entonces, en conclusión, desde el punto de vista del análisis técnico, podemos afirmar que el IBEX goza de muy buena salud y que se encuentran las condiciones dadas para que el índice continúe por la tendencia alcista. Donde resulta más difícil discernir el panorama futuro es en las variables económicas de España, entre pronósticos de inflación y crecimiento del país. Y más aún si los mismos directores de estrategias de banca privada del BBVA presentan previsiones de mercado para el 2024 donde desalientan y desaconsejan invertir en renta variable debido al riesgo. En su lugar, proponen hacerlo en renta fija con los instrumentos del banco. Entonces, me pregunto y te pregunto,
pronóstico en buena fe que responde a los intereses de los clientes y sus inversiones, o es un intento de fomentar un instrumento de mayor ganancia para los balances del propio banco sin importar los resultados que puedan obtener sus clientes? No tengo una respuesta clara. Mientras sigo analizando lo que hace el IBEX, sé que en 2024 nos va a dar la respuesta.